¿Qué tal? Muy buenas noches, estimada comunidad de Prepa en línea CEP. Esperando que se encuentren de lo mejor. Eh, Comenzamos esta semana número 3 con mucho entusiasmo y con muchas ganas para continuar con lo que corresponde a nuestro módulo 4. En ese sentido, tuvimos un avance significativo en la semana número 2. Fue una semana pesada. Las actividades implicaron un poquito de mayor dedicación y tiempo, y bajo esa situación, pues obviamente comenzamos esta semana. Tuvimos unos buenos resultados, hubo buenos resultados en las actividades que se estuvieron trabajando. También reitero y hago la invitación a aquellos compañeros que por alguna circunstancia les fue no posible entregar estas actividades, que en lo breve puedan realizarlas y solicitarme la extensión correspondiente previo análisis y visto bueno del tutor. Entonces, bajo esa situación, vamos a iniciar esta sesión. Encuentro el chat, o el chat se encuentra en vivo, donde estoy despejando dudas que vayan surgiendo a lo largo de esta sesión. De antemano también pido una disculpa. La sesión de la semana 2, por ahí hubo una situación de contratiempo que ya no me fue posible el despedirme de ustedes. En cambio, bueno, agradezco esta, este espacio para poder aclarar esta situación de esta sesión que tuvimos la semana pasada y en la cual, pues bueno, vamos a iniciar esta sesión, comenzando con muchas ganas y con mucho entusiasmo. Voy a cerrar mi cámara eh, y voy a compartir la pantalla. ¿Correcto? Muy bien. Pues vamos a comenzar. Voy a proyectar toda la pantalla y tener lista aquí la presentación. Muy bien, pues buenas noches a todos. De nueva cuenta, me presento con ustedes. Soy el facilitador José Alfonso Ángeles Gutiérrez y voy a tener el gusto de estar con ustedes en lo que será esta sesión correspondiente a la semana número 3, en la que estaremos mencionando las actividades correspondientes a esta semana, que estamos hablando de las actividades 5 y 6 respectivamente. Hacía el comentario que cerramos la semana con una buena dinámica de trabajo. Estuvimos alrededor de un poquito de más de 40 entregas. El promedio de entregas que tiene el grupo es entre 42, 43 entregas. Por ahí hubo algún compañero, uno o dos compañeros que por alguna situación no cumplieron con sus entregas. Alguno de ellos ya se acercó conmigo para el tema de sus extensiones y estoy en espera de que, pues bueno, concluyan la entrega de sus actividades. Y para aquellos compañeros que por alguna situación o circunstancia no les fue posible entregarlas, pues por favor, ya saben los medios de contacto por los cuales ustedes pueden localizarme y pues bueno, haré la valoración correspondiente previo a autorización y visto bueno del tutor. Pues bueno, vamos a iniciar esta semana. Esta semana tiene una situación muy particular, que es que pues prácticamente siento yo que
de las 4 semanas, creo que esta es la que está un poquito, perdón, que está un poquito menos pesada, si me permiten la palabra, porque estaremos trabajando lo que son estas actividades 5 y 6. Las 5, pues bueno, viene hasta cierto punto muy, eh, muy interesante el texto. Eso es lo que quisiera decir. En sí, nuestro módulo, que es Textos y Visiones del Mundo, lleva este nombre, pues por obvias razones tenemos que analizar muchos aspectos de diferentes autores. Y pues bueno, vamos a continuar. El propósito de la sesión, bueno, vamos a conocer las actividades integradoras, las 5 y las 6, el foro aprendiendo, las actividades socioemocionales y las actividades formativas. Ya recibieron el día de ayer, el lunes, un mensaje masivo en el que hago las diferentes recomendaciones para el arranque de esta semana número 3. También, de la misma manera, hago referencia a las actividades que estarán trabajando y pues obviamente siempre la invitación es de que organicen, dosifiquen su tiempo para que no se vean presionados al final de la semana y que esto les permita estar cumpliendo con la entrega de sus actividades en tiempo y forma, ¿correcto? Pues bueno, avance de las actividades de la semana número 2, hacía mi comentario, nos quedamos en un rango de 40, vamos a dejarlo 40 entregas por actividad. La dinámica del grupo, yo hacía el comentario, hay un alto riesgo de algunos compañeros que están en alguna situación de ausentes, por eso es de que explicaba que pues algunos de los compañeros, de los demás integrantes del grupo, los hemos contactado, pero pues bueno, no hemos tenido ahí alguna respuesta. Esperemos que estos compañeros se logren pues integrar a sus estudios de prepa en línea CEP y en su defecto pues se puedan integrar a algún periodo de recuperación para poder acreditar este módulo que pues por el avance que ya llevamos en las actividades, ya sería ahorita muy complicado que pudieran recuperar el módulo en función de que ya estamos pues prácticamente a la mitad del módulo, ¿correcto? Entonces, ese es el avance de las actividades de la semana número 2. También quisiera aprovechar para pues felicitar los trabajos, las actividades, las grabaciones que hicieron, las presentaciones que elaboraron, pues realmente mi reconocimiento porque se observa las ganas y el entusiasmo con el que realizan las actividades. Recuerden también, hago la invitación, los exhorto a evitar el tema del plagio, llámese el plagio total, parcial, evitemos esta circunstancia, evitemos este mal hábito, el plagiar trabajos. Somos afortunados en que, pues actualmente en la red encontramos pues un mundo de información. Sin en cambio, creo que esta información hay que utilizarla de forma correcta y en ese sentido son fuentes de información que podemos utilizar, pero lo que no es válido es totalmente hacer el copiado y el pegado de una información que pude haber encontrado en algún portal o que alguien me la pasó. En fin, creo que lo malo, a lo mejor, pues dijéramos, la mayoría conoce qué puedo hacer, a lo mejor un conocido, alguien tiene ya trabajos de módulos anteriores que ya cursaron y que les he de decir que las actividades cambian. Si bien, pues no todas son iguales, las actividades van cambiando, ¿no? De generación en generación. Sin en cambio, también no sería malo que alguien te pudiera a lo mejor compartir un pequeño bosquejo de un trabajo, porque te puede servir como guía, pero lo que no será nunca válido será la situación de las
en este caso de los plagios. Bien, vamos a revisar cada uno de los contenidos de la plataforma de esta semana. Esta es una recomendación, las presentaciones, los videos, los textos para la preparación de las diferentes actividades, ¿correcto? Muy bien. Orden del día, vamos a trabajar específicamente sobre las actividades 5 y 6, el foro Aprendiendo. Ya hemos hecho la invitación de que pues cada vez más compañeros se van integrando a este espacio. El tema de la solicitud de extensiones, ya saben esta regla, al finalizar una semana, cuentas a partir de que se cierra la actividad con 72 horas para que puedas contactar al tutor o al facilitador para que sea considerado tu petición de la extensión. La indicación que nos han dado es de que en la última semana para proyecto final no hay extensiones, entonces es importante que ustedes vayan valorando esta circunstancia. Y pues bueno, recomendaciones de las actividades integradoras, lo hemos dicho, lo hemos platicado, he escuchado en algún momento en sus sesiones al tutor, al maestro Darío, estamos generando hábitos y gustos por la lectura, entonces creo que he observado, creo que a la mayoría les ha agradado, les ha sido interesante los textos que estamos trabajando en este módulo en cada una de las semanas y que, pues bueno, esa es parte primordial, ¿verdad? Bueno, nos centramos en las actividades. La actividad 5, siento que es una actividad muy interesante, ¿verdad? Porque nos vamos a meter a pues la literatura griega, en este caso Aristófanes, pero bueno, vamos a explicar qué van a hacer de una de sus obras de pues vamos a llamarle escritor, literato griego, ¿sí? Que, pues bueno, escribió varias obras. ¿Qué entregaré? Un documento elaborado en un procesador de texto en el que narres oralmente y redactes un cuento basado en un texto clásico, un clásico de la literatura griega, situado en la actualidad. Lee con atención todas las instrucciones, lee esta breve reseña llamada Las nubes de Aristófanes. Ahorita vamos a ver el documento donde viene la breve reseña. Revisa con atención las páginas de la 1 a la 22 de la misma obra. Vas a hacer clic en el apartado Literatura Clásica y Situaciones Actuales para descargar el documento, que ya lo tengo yo descargado. Resuelve lo que se te indica en el archivo. Para ello, necesitarás abrirlo y editarlo en un procesador de textos, como Word o documentos Google. Y una vez que realices lo que se te indica, guarda el documento en tu equipo de la siguiente manera, con la nomenclatura que ustedes ya conocen: apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, módulo 4, semana 3, actividad integradora 5. Carga el archivo y descarga el formato en el formato doc o docs para que tu facilitador pueda revisarlo, ¿correcto? Bueno, en concreto es lo que van a realizar. Yo tengo por aquí ya descargado el archivo y vamos a leer con atención. Este es el archivo descargable o el archivo que tú vas a descargar. Aquí te hace una serie de planteamientos y aquí vamos a dar lectura. Literatura clásica y situaciones actuales. Dice que vas a reflexionar. Reflexiona y responde las preguntas con base a la lectura que realizaste de la página 1 a la 22 del texto Las nubes de Aristófanes. El primer planteamiento dice, ¿cuál es el argumento? Segunda pregunta, ¿quiénes son los personajes? Tercera, ¿cuáles son las características de personalidad que identificas en los diferentes personajes? Menciónalas de manera general y explica si esas características las puedes reconocer en las personas en la actualidad. O sea, vas a hacer una comparación de este texto
de este texto griego a la actualidad. ¿En qué se parece? ¿En qué es semejante? Y en este caso, pues bueno, te solicita que identifiques los personajes. A este personaje o alguno de los personajes de esta obra, ¿con quién lo pudiera relacionar en nuestros días? Siguiente pregunta, ¿qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia? Hay varias, que es importante que lo leas el texto. Está muy ameno, nos lleva a la reflexión. Creo que esa es una parte importante. Cuando la lectura te lleva a la reflexión, creo que logra su objetivo, ¿correcto? Siguiente pregunta, ¿qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? Bueno, hasta ahí esto corresponde al punto número 1, estas 5 preguntas relacionadas al texto, las nubes. En el punto número 2, dice, manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión de entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adáptalo al contexto actual. O sea, lo que vas a realizar es de que ya que hayas dado lectura al texto, ese texto lo vas a generar o vas a elaborar un cuento con diferentes personajes, ¿no? Eh, si, por ejemplo, aquí te habla de este personaje, Strepsiades, pues bueno, no le voy a poner Strepsiades, a lo mejor en mi cuento se va a llamar Juan o Pedro, ¿no? Etcétera. ¿Cómo sería Sócrates? Pues aquí también sería otro personaje, ¿cómo sería Luis o cómo sería Juan, etcétera? Entonces, aquí es importante que hagas este paréntesis, ya que hayas leído el texto, vas a elaborar un cuento de entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adaptándolo al mundo actual. Y aquí te dice cómo lo vas a estructurar. Organiza la estructura de tu cuento, genera ideas, ordénalas, establece objetivos y escribe y revisa tu texto. Aquí por eso te pregunta, reflexiona, ¿cómo sería Strepsiades? ¿Cómo sería Sócrates? ¿Qué se criticaría? Recuerda mantener las características de personalidad de los personajes y los elementos graciosos o que se muestran en el texto. Posteriormente vas a grabar en audio tu cuento con base en la estructura que tú organizaste. No lo escribas solamente, nárralo. O sea, en esta parte, después de que hayas escrito el cuento o tu cuento, no lo vas a leer. La intención de que nos cuenten, valga la redundancia, un cuento, es de que se vea tu manera en la cual eh, eres o narras esto de forma natural. Entonces, es como usualmente a veces nos ocurre cuando alguien dices, cuentas un chiste, ¿verdad? Pues lo cuentas tal cual, de una manera espontánea. No tienes ahí un libro abierto y lees el chiste, ¿no? Entonces, algo similar aquí va a ser, vas a grabar en audio tu cuento con base en la estructura que organizaste. No lo escribas, solamente nárralo como si se lo contaras a alguien. Por eso ahí mi comentario. No importa si te equivocas, puedes corregirlo hasta tener la versión final. Aquí creo que ya ustedes se han vuelto, creo que muy expertos. En la actividad pasada hicieron igual, grabaron un audio, reitero, muy padres todas las narraciones que realizaron. Mis felicitaciones a todos los compañeros porque entregaron trabajos muy sobresalientes y muy destacados. Entonces creo que esta parte es algo que ya a ustedes les es familiar y que hasta cierto punto pues ya dominan. Posteriormente escribe tu cuento en el siguiente espacio con la estructura adecuada y mejóralo en comparación como lo hiciste con el de forma oral. En el punto número 3 dice, reflexiona y responde qué tan difícil fue trasladar la historia al contexto actual. ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales
con las actuales. Hay que justificar la respuesta. ¿Podemos aprender mientras reímos o nos divertimos? Pues sí, claro que sí. Se puede aprender y se puede, podemos adquirir un conocimiento pues de forma lúdica, ¿no? Jugando, ¿no? Entonces, claro que sí se puede. ¿Qué diferencias encontraste entre contar el cuento en audio y escribirlo? ¿Cuál de las dos formas de la narración fue más fácil? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué desventajas ofrece la oralidad sobre la escritura y viceversa? Justifica las respuestas, ¿correcto? Bueno, hasta aquí esto es lo que ustedes, pues bueno, van a estar, pues bueno, realizando en esta actividad número, que es la actividad número 5, ¿correcto? Muy bien. Entonces, pues vamos a visualizar de lleno en la plataforma si están disponibles estos textos. Aquí está el texto completo y en este texto nos dice que nos vayamos, según en la actividad, nos dice que nos vayamos de la página 1 a la 22, si no mal recuerdo, ya sabe aquí la plataforma, aquí está. Efectivamente, nos dice que demos lectura de la 1 a la 22. Entonces, pues bueno, nos vamos a centrar específicamente en todas estas páginas, de la 1 a la 22, ¿correcto? Si ustedes observan, la mayoría, bueno, de las diferentes obras que se escribieron en el periodo de la literatura griega estaban escritas en forma de diálogo. Entonces, bueno, fue común o se desarrolló algo que se llamaba la dialéctica, que era pues el arte de dialogar y de discutir. Entonces, en el caso de esta obra no es la excepción. Entonces, aquí está disponible la obra y el texto, ¿correcto? Aquí está. Y está la reseña, que sería esta. Entonces, la recomendación que nos hacen en la actividad es que primero des lectura a la reseña y ya que hayas leído la reseña, tengas las ideas de cómo se va, de lo que trata o la trama, los personajes, de lo que prácticamente es todo lo que va o todo lo que nos dice la obra para que posteriormente te vayas a lo concreto que serían aquí identificar pues los personajes, ¿correcto? Entonces, aquí está uno y aquí está otro. Entonces, sí está disponible uno y sí está disponible el otro, ¿correcto? Entonces, ya nos dimos cuenta, el material pues sí está disponible, ¿correcto? Aquí estamos entonces. Muy bien. Bueno, entonces nos continuamos con nuestra presentación y bueno, ahorita paralelamente estoy atendiendo algunas dudas en el chat. Ahorita cualquier duda ahí la voy respondiendo de forma escrita, pero creo que la actividad 5 hasta cierto punto la considero muy dinámica, muy sencilla, no tiene, creo que un poquito de mayor complejidad. Creo que las actividades de la semana pasada estuvieron un poquito más pesadas. Creo que esta semana está un poquito más relajada esta actividad, está muy sencilla y pues sobre todo el texto les va a agradar mucho. El texto de Las nubes de Aristófanes está muy interesante. Muy bien, pasamos a la actividad número 6. La actividad número 6 en esta semana tiene una característica muy particular, que es que no se va a trabajar una entrega de una actividad, sino la participación en un foro. Entonces, bueno, damos lectura rápido a qué se va a hacer en la actividad integradora 6. Al leer los textos literarios, antes de analizarlos, es importante sumergirnos en ellos sin pensar en nada más.
vivir la experiencia, disfrutarlos, relacionarlos con experiencias personales, sentimientos, conocimientos y emociones. A esta vivencia se le conoce como, muy importante, muy importante este concepto, experiencia estética. Entonces, voy a repetir aquí lo que dice este texto. Dice, cuando yo leo un texto literario, antes de analizarlos es importante sumergirnos en ellos sin pensar en nada más, vivir la experiencia, disfrutarlos, relacionarlos con experiencias personales, sentimientos, conocimientos, emociones. A esto se le conoce como una experiencia estética, ¿correcto? Entonces, este concepto es base para la actividad que ahorita, bueno, que se va a realizar en el foro. El avance de la tecnología, en especial la difusión mediante el Internet, ha abierto posibilidades nuevas para que cualquier persona pueda escribir y hacer llegar a muchas personas diferentes textos. Podemos considerar cualquier texto literario, puede ser un GIF o un meme literatura. ¿Es posible tener experiencias estéticas con textos electrónicos? Pues bueno, aquí estos planteamientos son para ustedes. Si yo respondiera a esto, pues yo diría que se puede considerar cualquier texto literario. No. Un texto literario tiene que cumplir con ciertas características. Entonces, desde mi punto de vista, esto es un punto de vista muy particular, y no porque yo lo diga es una verdad absoluta, no. Un texto literario tiene que cumplir con ciertas características. Yo puedo escribir un texto, se me ocurre, sobre un tema de política, y es un texto en el que yo estoy haciendo un comentario, pero no, probablemente cumpla con algunos parámetros de algunos aspectos literarios. Pudiera ser un resumen, un ensayo, pero la obra literaria como tal tiene que tener ciertos aspectos. Entonces, no todo lo que podemos encontrar eh, como textos, pues se puede considerar totalmente un texto literario. Tiene que cumplir ciertos aspectos. Puede ser un GIF o un meme, una literatura, pues aquí habría la controversia. Yo creo que mientras deje una enseñanza, lo que decía la pregunta en la actividad anterior, si aprendes riéndote de cosas cotidianas que pasan, que suceden, pues te deja una enseñanza, ¿no? Entonces, creo que actualmente nos tenemos que adecuar a que esa es la forma en la cual las personas expresan su sentir, sus ideas, sus emociones. Entonces, creo que, pues, eh, desde mi punto de vista, pues si bien no es literatura, sí viene a mostrar algunos ámbitos hasta cierto punto culturales, ¿no? Entonces, eso sería otro. ¿Es posible tener experiencias estéticas con contextos electrónicos? Esta considero que sí, porque encontramos mucha información en la red y puede haber un cuento, una narración, una reseña, y puedes lograr llevar una experiencia estética. Entonces, creo que sí. ¿Correcto? Bueno, ya que reflexionara sobre los vínculos entre las formas emergentes de literatura y las experiencias estéticas, reflexiona para dar respuesta a los siguientes planteamientos. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura? Yo ya contestaba mi pregunta, yo decía que sí, y si digo que sí, pues se puede decir por qué. Para poder responder al planteamiento y evaluar tu participación en este foro, deberás realizar al menos 5 intervenciones. En el mensaje que ya les coloqué en este espacio, yo les pedía de favor que fueran enumerando sus participaciones para que esto me pueda facilitar al momento de evaluar este espacio, pueda yo identificar cuántas participaciones pues tuvo Jessica, Karina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, les voy a agradecer que a cada participación pues vayan colocando a qué número pertenece, si es la uno, si es la 2, si es la 3, si es la 4, si es la 5. Correcto. En tu primera aportación describe con tus propias palabras qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura.
En la segunda participación comenta si consideras que los contenidos de los siguientes sitios pueden considerarse literatura y por qué. Para que puedas dar respuesta a este planteamiento, pues hay que revisar estos dos portales. En tu tercera colaboración, explica si es posible o no tener experiencias estéticas en obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC. Aquí también hay que pues dar tu respuesta, pero reitero, tenemos que tener muy, pero muy, muy, muy presentes a qué se le denomina experiencia estética. Entonces, pues, si ustedes me permiten, pues estaré colocando a lo mejor unos ejemplos que voy a colocar en el foro de novedades referente a que nos quede muy claro qué es experiencia estética, que en la plataforma, ahorita si gustan vamos a visualizarlos, viene información muy valiosa. Por eso siempre una de las recomendaciones que siempre hago a todos los chicos, a todos los alumnos es revisar todos los materiales y contenidos que hay en la plataforma, porque eso nos va a permitir analizar y comprender de una manera más sencilla la actividad. Y en tu cuarta participación, opinas sobre alguna aportación de tus compañeros. Ay, caray. En tu última contribución responde el planteamiento. Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Aquí hay que justificar la respuesta. Usa tu creatividad y sé original cuando escribas tus aportaciones. Si tomas información de algún recurso, texto, autor, recuerda citarlo, colocar la referencia en cada una de tus contribuciones. Procura que tus participaciones generen diversidad de conocimiento. Evita subir documentos, imágenes en el foro. En su lugar puedes subir los enlaces o los sitios web o documentos en una nube. Respeta las normas de comunicación virtual, ya sabemos, la etiqueta. Tus comentarios deben ser breves, aproximadamente de 10 líneas y enfocarse en el tema. Es recomendable que redactes tus comentarios previamente en un documento de texto y posteriormente los copies y los pegues al foro para evitar que la plataforma se cierre y tu información se pierda. Sí, recordemos que usualmente a veces si estamos en el foro y me pongo a redactar algunas cosas que pues en este caso estoy atendiendo algunos de los puntos, el tiempo se me puede agotar y usualmente al momento de que ya quiero guardar, pues esa información se perdió. Entonces, lo recomendable es de que antes de que subas tus respuestas, previamente lo que te preguntan aquí, a lo mejor siempre yo digo que siempre doy como sugerencia que pues copien algún libro o un texto y en ese sentido, pues el poder realizar la actividad. ¿Correcto? Muy bien. Pues bueno, hasta aquí. Estas serían las actividades. Voy a dejar de compartir la pantalla y estamos ahorita, pues bueno, regresándonos ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Pues ya dejé aquí de compartir pantalla. Bueno, entonces decíamos que ahí estamos regresando. Hay unos minutos en lo que se llega. Muy bien. Bueno, entonces les hacía el comentario que las actividades de esta semana, pues bueno, tienen estas características que ya ahorita desglosamos. Ya hacíamos
el comentario, pues de que prácticamente la actividad 5 y la actividad 6, yo reitero, considero o siento que no están tan complejas o tan laboriosas como las de la semana anterior, que reitero y reconozco que pues varios compañeros entregaron trabajos muy destacados y muy sobresalientes. Entonces, recapitulando esta situación, hacemos estamos en el cierre de nuestros comentarios finales y pues en ese sentido, a hacer el comentario y la recapitulación pues de lo que estarán realizando en esta semana. Creo que hacía el comentario, las actividades están no tan complejas y pues bueno, estamos aquí respondiendo paralelamente las diferentes dudas. Entre unas de las dudas que comentan, entonces en el caso de la actividad número 5, aquí preguntan si se tiene que hacer y adecuar el cuento a nuestros días. Sí. Si tú adecuas el cuento, lo vas a realizar obviamente con otros personajes y situando a la vida actual, ¿correcto? A lo mejor no es a veces lo correcto que se tendría que hacer, pero el texto de las nubes es un texto que se adecua perfectamente a nuestro contexto. Pudiera poner ejemplo que sería como aquel cuento del hijo desobediente, ¿no? Entonces, ese hijo desobediente que se volvió desobediente o se volvió un mal hijo porque pues el papá le daba todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cuento va muy relacionado ahí a estos aspectos. Ya ahorita a lo mejor les estoy mencionando un poquito de más, pero es lo que van a estar ustedes realizando, ¿correcto? Entonces, los personajes, ustedes les pueden cambiar de nombre. Si en algún momento quieres respetar totalmente todo lo que te dice la interpretación que tú vas a hacer del cuento, lo puedes hacer. Si no, simplemente saca lo más importante. Entonces, en esa actividad, recomendaciones, primero hay que revisar la reseña. Segundo, leer el texto del punto de la página 1 a la página 22. La característica que tiene estos textos en la literatura griega es que están escritos en forma de diálogo. Vienen los personajes y usualmente nos sitúan en unas charlas o pláticas que se tenían en aquella época y que, pues bueno, fue característico en la literatura griega que se escribiera de esta forma, ¿no? Entonces, esa es una característica. El cuento está, o más bien, el texto de las nubes está muy interesante. Lo van a poder adecuar perfectamente a nuestra situación actual y obviamente cumplir al pie de la letra lo que nos solicita este archivo que ustedes van a descargar. Y creo que hasta ahí no habría mayor duda. En ese sentido, si hubiese alguna duda, reitero, saben que reviso yo la plataforma todos los días, dedico entre 1 hora, 2 horas en revisar la plataforma y en ese sentido, esto me permite pues me permite el que no se me cargue tampoco mucho el trabajo y en segundo lugar, si hay un error muy notorio en tu actividad, pues eso me da la posibilidad en que yo te pueda notificar y te pueda informar y en algunos casos, algunos compañeros han corregido algún trabajo que está mal, entonces eso es uno de los aspectos. Lo segundo, es importante siempre organizar nuestro tiempo, no dejar las actividades al final. Estas actividades de esta semana, creo que reitero a la semana anterior, están más sencillas
Y en el caso de la actividad número 6, que es el foro, es importante participar, respetar al pie de la letra lo que nos indica el orden de participación y también de suma importancia tener el concepto central con el que estarán trabajando este foro es pues lo relacionado a la experiencia estética, ¿verdad? Así, ténganlo así muy presente, experiencia estética, ¿qué es? Y eso les va a permitir desglosar fácilmente todo lo relacionado al foro. Vamos cerrando lo que es esta sesión. También hacer el comentario para los compañeros que no nos entregaron o que quedaron pendientes actividades de la semana 2, pues hoy martes, pues pueden todavía hasta cierto punto ponerse en contacto con un servidor. Yo haré la valoración para que se les pueda considerar la oportunidad de la extensión y en ese sentido ponerse al corriente. Pues bueno, vamos cerrando, chicos, esta sesión. Yo espero que de verdad esta semana lleguen a conclusión todos los conocimientos y todos los saberes que estamos adquiriendo, y digo, me incluyo, porque paralelamente con sus actividades que ustedes hacen y con el trabajo que yo desempeño revisando esas actividades, pues yo también aprendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el conocimiento y el aprendizaje es recíproco, ¿verdad? Todos aprendemos de todos. Entonces, en ese sentido, esta parte es fundamental. La temática de nuestro módulo sabíamos de antemano que era la lectura, que esperemos que se genere en ustedes ese hábito y ese gusto por la lectura. Pues por mi parte voy cerrando con lo que será o con lo que es esta sesión. Reitero, estoy contestando paralelamente algunas preguntas en el chat que está en vivo y en ese sentido estamos al corriente, estamos en contacto con ustedes ya por los diferentes medios de comunicación y contacto que hemos tenido y pues quedo a sus órdenes. Me despido deseándoles que tengan ustedes un excelente inicio de semana. Cuídense mucho, hay que acatar las disposiciones que tiene los espacios de salud con el tema de esta contingencia y pues que obviamente aprovechen el tiempo provechosamente en hacer sus actividades. Los que tienen actividades pues que son prioritarias, perdón, o esenciales, pues cuídense mucho. Los que por alguna situación tenemos que estar en casa respetando este tema de la contingencia, pues a hacer el trabajo, a organizar nuestro tiempo. Creo que disfrutar nuestra familia, estar contentos, sanos y esperemos que esta situación pues no se prolongue más tiempo. Me voy despidiendo, se despide de ustedes el facilitador José Alfonso Ángeles Gutiérrez, deseándoles el mejor de los éxitos, échenle muchas ganas. Estamos pues ya a la mitad del módulo y creo que venimos bien y tiene que venir lo mejor, ¿correcto? Entonces, nos vemos pronto, cuídense mucho, un abrazo y éxito para todos.